Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, es la base primordial para nosotros orientarnos, porque si no hay la doctrina, no existe la doctrina de Dios, es difícil orientarse. Tiene que haber algo, así como en una asociación tiene que tener sus estatutos para que se puedan guiar. Y la vida espiritual, para que nos podamos guiar, tiene que haber normas. A esto se le llama, en hebreo se le llama Torah, que viene a ser doctrina, enseñanza de lo alto, que en griego se le llama nomos, ley. O también se le conoce por la palabra de Dios, o las buenas nuevas, porque es algo nuevo para nosotros, o las buenas noticias. Entonces nos tenemos que guiar ahí. Es el único patrón donde podemos nosotros abrir nuestra mente, qué es lo que tenemos que hacer. Y lo más interesante que es, como las palabras de Dios es vida y espíritu, para entenderlo, mientras no tengamos también el Espíritu de Dios, es difícil entender, porque el mismo Espíritu hará entender lo que es el espiritual. Ese es otro punto que después estaremos esclareciendo. Por ahora vamos a hacer un pequeño hincapié de nuestro querido maestro que transmitió a los hermanos un 26, pues en el lugar de Cieneguía, en abril del año 1989. Fue en el templo, en abril del año 1989. Él aconsejó para los predicadores, para que llevan el mensaje, porque ese es el deber de todos, no solamente de uno ni de dos. Tenemos que publicar libertad. Tenemos que publicar libertad cada uno a su semejante. Como él mismo dice en otras grabaciones, salvando almas te salvarás. Entonces, la misión es comunicar, ayudarle a la tarea que Dios le recomendó, que tenía que enseñar la doctrina y al mismo tiempo realizar lo que es la unificación, o como es en Isaías, tenía que juntarse de uno en uno. Y para que se cumpla ese ministerio, se tenía que primero tener un conocimiento de la doctrina. Y tiene que haber una renovación, esto se llama una restauración, mediante el conocimiento de la doctrina, nos vamos restaurando. Entonces el mismo conocimiento permite también cambiar nuestro carácter, permite cambiar nuestro temperamento, permite cambiar nuestra personalidad. De repente hemos sido personas rudas, toscas, ásperas, nos convierte en personas civilizadas, diferente. O de repente pues hemos sido de un carácter muy fuerte, nos transforma a personas más pacíficas, más civilizadas, o hemos sido insensibles a personas sensibles. Esa es la finalidad de la doctrina. Mediante el conocimiento nos vuelven más pacíficos, de personas agresivas a personas más pacíficas. Antes hemos hablado, está alguien conversando, inmediatamente le hemos cortado la conversación, no le hemos dejado que exprese todo lo que tiene que decir, le hemos cortado y no entendemos qué meramente quería de nosotros o lo que nos quería decir porque le hemos cortado. Entonces acá nos enseña primero escucharle y después se da una respuesta. O en otras ocasiones nos hemos metido en negocios ajenos o en conversaciones ajenas, hemos sido imprudentes. Ahora no, empezamos a controlarnos, y si es que nos invitan a hablar, hablaremos. Y si no nos invitan, mejor estar callado. Esa es la doctrina que cada día nos va transformando. Por ejemplo, dice que nuestro maestro en los consejos que da para predicar, dice lo siguiente. Habló en abril del año 1989 en el lugar de Cieneguía. Dice lo siguiente: ¿cuál es el principal requisito para predicar? Es apartarse de la iniquidad, quitar el mal pensamiento. Puntos fundamentales.
¿Cuál es el principal requisito para predicar? Apartarse de la iniquidad, quitar el mal pensamiento. Es el principal requisito de un predicador que debe cumplir en apartarse de la iniquidad, mejor dicho, quitar la iniquidad del corazón, quitar el mal pensamiento. Como está escrito, 2 Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Eso dice la Escritura, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Cuando hablamos la palabra invocar, significa pedir auxilio. Es así como Pedro, que se estaba hundiendo en el mar, pidió auxilio, no me dejes que muera. Y fue Jesús, le tendió la mano, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque si no hubiera pedido auxilio, de repente hubiera muerto ahogado. Y algo interesante, dicen el salmista David 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado de la iniquidad, el Señor no me llegará a oír. O sea que si queremos que Dios nos escuche, tenemos que apartarnos de la iniquidad. Pero ¿qué es netamente cuando hablamos de la iniquidad? Eso tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de la iniquidad es lo contrario de la moral, de lo contrario de la justicia, lo contrario de la religión. Porque la religión, todos los que ingresamos practicamos una doctrina es porque creemos. En cambio, aquel que no le gusta practicar una doctrina es incrédulo. Entonces tenemos dos cosas fundamentales. La iniquidad es todo lo contrario de la parte moral. O sea, nos convertimos en persona inmoral, es iniquidad. Nos gusta la injusticia, esa es iniquidad. Nos volvemos incrédulos, eso es iniquidad. Que latín significa iniquitas o iniquitatis, que significa cualidad de injusto. Eso es. Es cierto, queridos amigos, es cierto que hemos venido a este mundo, pero ya hemos venido ya con la iniquidad sembrado en el corazón o en la mente del hombre, ya. A esto se llama la ciencia del bien y la ciencia del mal. Desaparecerlo, no lo vamos a desaparecer. Se desaparece el día que nosotros nos llegamos a desaparecer de este mundo. Eso ya viene desde nuestro nacimiento. Y eso viene. Por eso decía el salmista David 51:5, y aquí en iniquidad o en iniquidad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Listo, viene desde el principio, viene esa iniquidad ya. Y nosotros, mientras no buscamos la parte de la parte moral o la parte de la justicia, no buscamos, empezamos a beber la iniquidad como agua porque nos gusta la injusticia, la inmoralidad, nos gusta y lo bebemos como agua, lo bebemos. Por eso dice, Job decía 15:16, que el hombre lo bebe la iniquidad como agua. Y el hombre por tal es un hombre abominable para Dios. Job 15:16. Eso es. Ahora viene un punto que tenemos que tomar en cuenta. Es cierto que hemos venido a este mundo con ya en nuestra mente, ya viene el bien y el mal, ambas cosas. Uno buscando la moral, el otro la inmoralidad, uno la justicia, el otro la injusticia. Ya venimos así, como nos analizamos un poco, pero ¿por qué a veces le echamos la culpa mucho al mal, o al diablo, le echamos mucho la culpa? Pero no, encontramos en otra parte, en Eclesiástico 11:14, que de Dios viene el bien y viene el mal. De Él viene la vida y viene la muerte. De Él viene la bendición y de Él viene la maldición. Pero el problema es, ¿por qué creó el mal? Es para que el hombre busque el equilibrio emocional. Porque si no existiera el mal, ¿de dónde vienen las experiencias? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen las experiencias? Y cada golpe, cada experiencia le sirve al hombre madurar. Porque si no hubieran esos golpes, no habrían esos errores, no se aprendería jamás. Porque de los errores se aprende.
De los errores se aprende. Pero tenemos que tomarlo como una experiencia, como dicen los sabios. Cuando te suscite algo en la vida, nunca lo pases a caballo. Al contrario, siéntate al borde del camino, piénsalo, medítalo y tómalo como una experiencia. Entonces, de esas experiencias, de esos golpes, empezamos a madurar, empezamos a ser personas más cuajadas, más serenas, más firmes, por los mismos golpes sufridos. Ahora, el error está cuando ya lo tomamos como un vicio. Ese es el error. Y más lo tomamos como vicio, las cosas más placenteras lo tomamos como vicio, lo que más nos agrada lo tomamos como vicio, que a eso también se le llama idolatría. Empezamos a idolatrar, o sea, la idolatría no consiste en cargar una cosa inerte. No, idolatría significa que nos volvemos amantes. De repente nos gusta la ira, amargarnos para cualquier cosa y siento placer en amargarme y amargar a los demás. Eso ya no está bien. De repente siento placer por meter discordias entre las amistades, entre la familia, inventando algunas cosas que no entra al caso, y siento placer ver peleando las familias. Eso, amigo, no está bien. Eso se llama iniquidad, porque te vas contra la moral, te vas contra la justicia. Eso se llama iniquidad. Ahora sí me estás comprendiendo lo que estoy mencionando. Por eso que el hombre lo empieza a beber la iniquidad como agua, lo empieza a vivir la iniquidad como agua. Ahora, queridos amigos, pero viene algo interesante de nuestro Creador, algo muy, muy bonito, digamos, muy saludable. ¿Por qué digo esto? Cuando llega un momento que nos llama el Creador, nos llama para su servicio, nos empieza a llamar para su servicio. Y cuando nos llama para su servicio, viene ahora que el hombre empieza a controlar, empieza, como dice Pablo, empieza en este caso, dice, a amortiguar algunos puntos que le afectan y afectan a los demás. Empieza a controlarlo, pero esto acontece cuando primero Dios hace un llamado al hombre, o mejor dicho, Él nos elige para ya servirle, porque dice en San Juan 15:16, nosotros no le elegimos a Dios, Él nos elige a nosotros, y para hacer muchos frutos. Para eso nos llama, dice 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y una vez que nos eligió, nos tuvo que comprar por un precio de sangre. Por eso encontramos el punto, Cristo murió, derramó su sangre por nosotros. Ahí recién se cumple. 1 Corintios 6:20. Hemos sido comprados por un precio. Y una vez que hemos sido comprados por un precio, ya no nos pertenecemos a nosotros, ni cuerpo ni espíritu. Pertenecemos a aquel que nos compró. Y una vez que nos compró, nos lavó con agua limpia. Ezequiel 36:27. Nos lavó con agua limpia de todas nuestras maldades, nuestras iniquidades. Nos empieza a limpiar nuestras costumbres. Nos empieza a limpiar, decir ya no, basta, ya suficiente. Y después que nos lavó, nos limpió, nos vistió con ropa de gala, como dice Zacarías 3:4. Nos vistió con ropa de gala. Y en Apocalipsis menciona que es de lino fino y brillante. Muy bien, una vez que hemos sido comprados por un precio, y nos lavó, nos limpió y nos perdonó. Por eso cuando nos lavó es porque nos perdonó todo lo que nosotros hemos tenido en nuestra vida anterior. Ahí se cumple Isaías 1:18, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. En otras palabras simples,
borrón, cuenta nueva, o se cambió, o mejor dicho, se volteó la página. Nueva oportunidad que Dios nos da. Nos perdonó de todos nuestros errores, que nosotros hemos llegado a beber la iniquidad como agua. Siempre nos gustó ser inmorales, hacer cosas extremadas. No nos gustó la justicia, nos gustó la injusticia. Hemos vivido en ese mundo, felices y contentos, pero Dios nos dice ahora sí, ahora hijo mío, busca la parte, lo que es moral. Busca lo que es la parte moral. Trata de ser justo, equitativo. Trata de ser. Entonces, eso viene a ser el nuevo hombre, la nueva criatura, como dice Pablo. Nuevo hombre, nueva criatura, nueva oportunidad, o como dice en Isaías, nuevos cielos, nueva tierra. Nuevo cielo, nueva tierra es el hombre. Nuevo hombre, nueva criatura y nueva forma de pensar. Nueva forma ya, ahora sí. Así como Dios le dijo a Moisés, sácate las sandalias, porque el lugar donde tú estás es santo. No es que se saque tanto las sandalias, sino le dijo, deja tu concepto, deja tus ideas, deja tu preparación intelectual que lo tuviste en Egipto, deja a un costado y empieza con el mío. Entonces, esa es la forma, dejar y empezar una nueva etapa, un aprendizaje nuevo. Esa es la finalidad. Por eso dice, a esto se llama la restauración de la mente del hombre, que lo consigue mediante el conocimiento de la doctrina. Ahora, una vez que hemos realizado este caso de nuevo hombre, la nueva criatura, pero seguimos también cometiendo errores y más errores y más errores, con la diferencia que ya no como antes, que sentíamos placer por hacer, ahora no. Cuando ya tenemos el Espíritu o tenemos la fuerza de Dios, que en hebreo se llama Ruach, cuando empieza a trabajar esa fuerza sobrenatural en el hombre, empieza la guerra interna. Como dice Gálatas 5:17, el espíritu pelea contra la carne y la carne pelea contra el espíritu, y estos se oponen el uno con el otro para que no hagáis lo que quisierais. Ya se diferencia ahora. Se empieza a hacer esa guerra interna y nos sentimos tan mal cuando cometemos un error. El mejor juez del hombre es la conciencia. Entonces, con la conciencia empieza a trabajar. El que no llega, en este caso, a vender es nuestra propia conciencia. Cuando las cosas no están bien, nuestra conciencia aflora en nuestro rostro. Eso dice en Eclesiástico. En Eclesiástico menciona, de acuerdo a lo que hay en tu corazón, empieza a aflorar en tu rostro. Ya se ve, porque si es algo que no es cierto, que queremos ocultarlo, nos sonrojamos, cambiamos de color, o también nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, Eclesiástico 13, 31 y 32, el corazón del hombre se refleja en el rostro, sea para bien o sea para mal. A un corazón alegre, una cara feliz, difícilmente lo encontrarás. Vuelvo a repetir, el corazón del hombre se refleja en el rostro, sea para bien o sea para mal. A un corazón alegre, una cara feliz, difícilmente lo encontrarás. Entonces, ahí está la respuesta, que todo empieza en nuestro rostro, empiezan a aflorar cuando hay algo de culpabilidad. Hay algo de culpabilidad. O también surge cuando un hermano o una hermana empieza a dar un consejo en bloque, en una reunión, empieza a dar un consejo y empieza a veces a darnos por la herida donde estamos cometiendo un error. Ahora surge otro punto, el resentimiento. Eso me está diciendo a mí. No es que le diga a él, a ella o a él, simplemente está generalizando para todos. Entonces, pero viene el punto de reflexionar, de meditar. Por eso estamos mencionando que la conciencia empieza a remorder. No es que tanto sea la conciencia, sino es que el espíritu empieza a obrar.
porque el Espíritu permite a la persona hacerse que se descubra a sí mismo y vea que no está bien, que va por el camino correcto. Porque para que remuerda la conciencia es porque dice en Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. O sea que el Espíritu es el que nos conduce por la senda del bien, pero mi carne dice no. Y ahí está la guerra, está el conflicto, y por lo que estamos mencionando acá, si eres un predicador o quieres predicar, tienes que darle mayor énfasis es a la parte espiritual. Como dice acá, ya no debemos estar pensando solamente en lo malo. Ya no debemos estar pensando en lo malo. Un ejemplo, fuiste a un lugar a predicar, eres, digamos, eres joven, y lo primero que has visto, pues, a una chica hermosa, antes de estar pensando en predicar y hacerle llegar este mensaje, y lo primero que te enamoraste. Estás pensando, ya no puedes ni siquiera, por último, no puedes ni siquiera predicar bien porque tu mente está lleno de ese pensamiento de conquistar a la chica o de repente conflicto con la chica, problema. Entonces eso para un predicador lo primero que tiene que sacar eso, desbloquear bloquear esa parte, bloquear. Por eso dice, no puede estar pensando en la iniquidad, o sea, pensando en que voy a estar con esa chica o la mujer igual, pensando, o tratar de hacer una cosa por otra, o de repente es casado y aquí está pensando en una joven, meterse con ella, o porque no me comprendo bien con mi esposa y ya quiero buscar otra persona que me comprenda. Total, mire, antes de estar abocado a lo que tiene, para qué fue encomendado, antes de estar, hablar con mucha serenidad, con mucha calma, no, las aguas están turbias. Entonces, amigo, ¿qué vamos a llegar? Por eso dice el dicho, si tú mismo no estás centrado, ¿cómo quiere que los demás anden centrados? ¿Cómo quieres? Si tú mismo no estás con la mente, como dice, movida, con el agua turbia, ¿cómo pues? Por eso recomienda acá que el principal requisito para un predicador es apartarse, no es que lo borre, sino simplemente deja de pensar. Si viene un mal pensamiento, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Ese momento rogar a Dios, porque el único que lo puede reprender ese espíritu negativo, solamente es Dios, nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Rogar ese momento. Señor, no permitas que este espíritu malo de tal me aflija, que me confunde. Mejor repréndelo tú mismo. Y luego, dio una pequeña oración cortita, porque acá no se necesita hablar una palabrería, porque dice en Isaías, antes de que tú hables, ya sé que vas a pensar, me vas a decir. Y ya está, no necesariamente que tienes que hablar públicamente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, éntrate en tu cámara, al centro, y cierra tu puerta, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. No es que cierres tu puerta de tu cuarto, sino cierra tus labios, dice en Salmos 41:13. Cierra tus labios interiormente, piensa, ora, ruega. Permíteme, Señor, no permitas que este mal me confunda, no permitas que este mal me tenga movido y no pueda concentrarme o centrarme en lo que tengo que decir. Y se fue. Porque esos son así, de repente estás predicando, vistes una chica hermosa, más lo que piensas en la chica de lo que tienes que hablar. A la final es cómo llega ese mensaje. Por eso recomienda acá que el predicador, aquel que predica, el principal requisito es a que se aparte de la iniquidad, o sea, se aparte del mal pensamiento esa hora. De ese mal pensamiento. Entonces, ese mal pensamiento, ese mal pensamiento se llama iniquidad, porque está yendo contra lo que es la justicia, se convierte en una persona injusta. Ya no se va por la parte de la moral, sino la inmoralidad, porque ya supongamos que es casada, pensando en esa mujer, a pesar que tiene marido, estás pensando en otra cosa. Así es, queridos amigos, esa es la finalidad que recomienda. Por eso dice,
el principal requisito de un predicador es cumplir, de apartarse de la iniquidad, quitar el mal pensamiento. Eso es, quitar el mal pensamiento. Ahora, si nosotros, por ejemplo, estamos con ese mal pensamiento, Dios tampoco nos va a escuchar. Si estamos pensando y pensando, hasta solamente lo malo, hasta dormimos pensando en lo malo, hasta soñamos lo malo. Entonces, ¿qué pues, amigos? Por eso la base primordial es tratar de pedir a Dios que nos saque ese mal pensamiento, por lo menos ese tiempo para que hemos sido encomendados. Por eso dice en Levítico 16, 26, 40. Y confesarán su iniquidad. Listo. Y confesarán su iniquidad. Y confesarán su mal pensamiento. O su mal proceder. Confesarán. Y la iniquidad no solamente de ellos, sino también de sus padres. Porque eso venimos arrastrando. ¿Por qué venimos arrastrando, queridos amigos? Venimos arrastrando nuestros ancestros, nuestros padres. Porque dice acá, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Y la iniquidad de sus padres. Nuestros padres de repente hicieron algo injusto hicieron, y eso venimos pagándolo, porque acá se cumple la ley del karma, lo que siembras cosechas. Por eso venimos, dice acá, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, porque dice el dicho, a quien te traicionó, lo van a traicionar. Aquel que nos mintió, también lo van a mentir. A quien nos llegó a ilusionar, lo van a ilusionar. A quien nos hizo llorar, lo harán llorar también. Y aquel que nos hizo daño, le harán también lo peor. Esa es la regla de oro. Porque todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas le salgan como haya planificado, pero tarde o temprano, Dios se encarga de pasarle factura. Pues la justicia divina es algo que nadie puede escapar. Por eso, queridos amigos, dice acá, confesarán su iniquidad. Empezamos a confesar nuestra iniquidad y la iniquidad de nuestros padres. Porque estamos arrastrando lo que ellos cometieron un error, nosotros arrastramos también. ¿Cómo que arrastramos? Tenemos el ejemplo, nada más y nada menos, el ejemplo de David. Por eso dice Pablo en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen, en ninguna manera. Por la caída de ellos viene la salud de los gentiles. Por la caída de ellos viene la salud de los gentiles. Lo que ellos cometieron ese error, nosotros no debemos de caer en ese mismo juego. El caso de David, vemos una cosa muy, muy resaltante. Se enamoró de una mujer casada, llegaron a quedar gestando la mujer, esta mujer, a saber que era la mujer de su general Urías, mandó traer a Urías para que se acueste con su mujer y el hijo lo pase que era de él, y no le salió bien. Al ver que no le salió bien, con él mismo mandó una carta, estaban en guerra, y que cuando están frente al enemigo, que todos se retiren y lo maten a Urías. Mire, esa maldad que él cometió. Muy bien, cuando viene el profeta, le habla, luego entra una reflexión, él se arrepiente de todo lo que cometió. Muy bien, Dios te dijo, Dios te perdona, pero una cosa sí, tú lo hiciste en secreto y Dios te lo hará en público. Y la espada no será quitada de tu casa. ¿Qué pasó? Pasó los días, tuvo hijos de diferentes mujeres. Una de ellas, su hija, Tamar, fue violado por su medio hermano. Y el hermano de Tamar, para ver que lo ha humillado a su hermana, lo mató a su hermano. Y el otro que vino le quitó por unos días el trono de su padre, se acostó con todas sus concubinas. Mire, ahí está bien claro. La culpa de los padres pagan los hijos. Por eso acá recomienda, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación que prevaricaron contra mí. O sea, prevaricación quiere decir que hicieron caso omiso
no le inclinaron su oído, no lo pusieron en práctica, sino que hicieron caso omiso. Le dijeron, ven, no quiere venir, no voy. Ese caso omiso, esa es prevaricación. Por eso dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Siempre andaron en oposición contra Dios. Vemos en el pueblo de Israel, siempre se opusieron. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos morimos para morir acá en el desierto? Y tantas cosas andaron en oposición. Por eso le dice bien claro, tendrán que confesar. Ahora, de momento que nosotros nos hemos convertido, muy bien, estamos predicando, correcto. Tenemos que sacar ese mal pensamiento. Tenemos que confesar ese mal pensamiento, rogarle a Dios. Y también rogarle a Dios que no arrastremos lo que nuestros padres hicieron y nosotros le empezamos a pagar el error de nuestros padres. Entonces, rogar también para no arrastrar esa deuda pasada, pagar una deuda que no es nuestra. Y evitar también de hacer caso a lo que Dios dice. Si Él nos hace, no dice tal cosa, hay que hacerle caso. No tenemos por qué no tenemos por qué cometer prevaricación. No tenemos por qué estar en oposición del Señor. No, al contrario, aferrarse más a Él. Darle su lugar como tal es. Por eso dice Pablo en Romanos 6, 12, 13. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis en sus concupiscencias, esos malos deseos, esas cosas que no nos traen no nos traen buenos días, no, al contrario. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. O sea, no presentemos nuestros cuerpos, no. Sí, por eso dice el apóstol Santiago, dice el dicho, muchos pensamientos pueden ver sobre nuestra cabeza, muchos pájaros pueden dar vueltas sobre nuestra cabeza. Muchos pensamientos, buenos, malos, más son malos que buenos. Pero el problema es, si hay tantos pájaros que dan vueltas sobre nuestra cabeza, el problema es cuando lo dejamos que hagan su nido. Igual también, tantos pensamientos nos pueden venir. El problema es cuando lo dejamos que nos tome como instrumento y ahora. Y si nos toma como instrumento, recuerden que el espíritu malo, para que tenga éxito, nos tiene que utilizar a nosotros. Si nos utiliza a nosotros, entonces tuvo éxito. El mal pensamiento me atrapó, le di cabida al mal pensamiento, pongo en acción ese mal pensamiento, a las finales me ocasiona la muerte. Por eso dijo el apóstol Santiago, dice bien claro, muchos pensamientos pueden venir si lo dejamos que engendre y después a las finales nos acarrea la muerte. Por eso recomienda el apóstol Pablo, no reinen el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de la iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivo de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Ahora sí, como dice nuestro querido maestro, el principal requisito de un predicador es de cumplir, de apartarse de la iniquidad, del mal pensamiento. Quitar la iniquidad del corazón es quitar el mal pensamiento. ¿Desaparecerlo? No, pero sí podemos bloquear, que no nos utilice. No nos utilice. Bien, amigos, el día de hoy solamente vamos a estar hasta las 4 de la tarde y luego ya en otras, si es el lunes, si es la voluntad del Señor, estaremos retornando y hablando otros puntos más que es para nuestra edificación. Nos quedamos hasta las 4 de la tarde el día de hoy porque tenemos que recibir el Shabbat. Y nos pueden encontrar ustedes en nuestra cuenta Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y también nos pueden comunicar al teléfono 913-654-641,
941-131-224.